Precisamente estamos con Carlos Basombrío, ministro del Interior, para hablar de este tema y evidentemente para hablar del contexto, porque esta semana es una semana clave en nuestro país. Han pasado 25 años de la captura de Ismael Guzmán, estamos prestos a poner cada cosa en su lugar de esa detención que significó un antes y un después, pero también tenemos este año y mañana mismo la salida de Marisa Garrido Leca, parte de la cúpula terrorista y otros terroristas que van a salir a partir de octubre. Entonces, vamos a hablar de esta emboscada, del tema, pero también del contexto en el que nos estamos moviendo, ministro. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Primero que nada, hay un reclamo ahí de un familiar que usted no estuvo presente y que en realidad tiene una presencia de figurete, así lo ha señalado. Bueno, hay dos cosas contradictorias, o estuve presente o tuve una presencia de figurete. Yo a ese señor no lo he visto, pero he estado con la familia de los 3 policías, nos hemos reunido, hemos conversado largamente, les he expresado mi dolor, mi pésame por lo ocurrido, mi compromiso de luchar para que capturara a los responsables. Ellos estaban muy adoloridos y tenían reclamos como los expresados allí. Yo les manifesté varias cosas, uno que todo eso tiene, inmediatamente que un policía muere, hay toda una serie de procesos administrativos y de indagación de si hubo fallas de procedimientos, eso es de compromiso. Quedamos en la atención a todos los conceptos de atención que no les van a devolver la vida, por supuesto. Y he acompañado a la familia, he estado con todos ellos. Quiero ir más allá de eso. Creo que la parte más dura de un ministro y de una persona es tener que lidiar con las víctimas, estar con las víctimas. Demasiados muertos. Hoy día he estado con otro grupo, el homenaje a Mamá Angélica, que esta señora que se pasó toda su vida buscando por su hijo desaparecido. El martes me han invitado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo para acompañarlas y voy a estar ahí. En el tema... Y vamos a rendir homenaje a los policías muertos. En el tema operativo. Para terminar y no interrumpirte más, creo que el tema de nuestra capacidad de indignación y de luz roja a cualquier signo de crecimiento del terrorismo debe verse del lado de las víctimas. Vamos a hablar de eso, pero vamos por partes. En el tema operativo, por ejemplo, el reclamo específico es en cuanto ellos debieron ser rotados, ellos no salieron a tiempo, y esto es algo que probablemente se repita muchísimo, ¿no? Entonces, hay un cambio de director de policía, entiendo. Sí, pero no está vinculado a esto. No está vinculado. No. El general Romero, que es un magnífico oficial, ha cumplido los 2 años que la ley le asigna para ser director general de la policía y se va a renovar. Pero le han informado a usted, ¿cada cuánto tiempo rotan estos muchachos? Lo que le puedo decir es que estos casos se verifican totalmente después y si hay responsabilidades de tipo administrativo se establecerán. Una precisión nomás, esta no es una zona en emergencia. O sea, está muy cerca del Brain. Muy cerca del Brain, pero no es una zona en emergencia. ¿Y la van a declarar en emergencia? Sí, estamos en eso, porque nos parece que está al costado del Brain, si ustedes quieren, ¿ya? Pero hay que aclarar eso para que no haya confusiones de cómo en una zona de emergencia. No es una zona de emergencia. Pero tenemos 3 o 4 gobiernos en el tema del refugio de los narcotraficantes y los terroristas que se vinculan, digamos, y trabajan juntos en esta parte del país. Y nos preguntamos todos, ¿cómo no podemos combatir una situación de esta naturaleza de una manera más efectiva? A ver, tú lo has dicho, 3 o 4 gobiernos, o 4 o 5 gobiernos que han intentado hacerlo. Hay una serie de factores de la zona, la complejidad de la zona creo que es uno de los elementos. Entiendo la parte geográfica. ¿No? Es uno de los elementos que influyen. Pero ahora, a ver, yo diría que ahora hay muy buenas condiciones para que eso se pueda producir. Es más, yo creo que el Perú quiere y puede asegurarse de que el flagelo del terrorismo, estamos hablando en este momento del Brain en particular, pueda concluir en los próximos años. Tenemos al almirante Calixto, que es un excelente oficial, uno de los más prestigiados oficiales combatientes que ha habido en la Marina, a cargo del Brain. Pero ¿por qué las Fuerzas ahora Armadas sí tienen mucho mejor equipamiento? ¿Cuáles serían las condiciones que cambiarían hoy para poder tener una mayor eficiencia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo? Que no es verdad que no se haya golpeado a lo largo de los gobiernos anteriores a lo que queda del terrorismo. Por ejemplo... No he dicho en ningún momento que no se ha golpeado, lo que digo es que no ha acabado. Ya, pero digamos, habían 2 frentes, el Guayaga
y el BRAEM, ahora hay uno. O sea, eso es un avance importante en ese sentido. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas tienen un despliegue muy importante en la zona y creo que hay que confiar en ellos porque creo que pueden hacer un buen trabajo en ese sentido. No es fácil, por una serie de factores, por la inmensidad. Quien conozca la zona y sepa la inmensidad del territorio, la inmensidad de climas, dificultades para trabajar ahí, para las Fuerzas Armadas, es muy importante. Pero como te digo, yo creo que ahora hay mejores condiciones de presencia, equipamiento y liderazgo que creo, en mi opinión, pueden darnos buenos resultados en el próximo tiempo. Bueno, yendo más allá, estábamos hablando de una semana clave. Usted ha sido particularmente incisivo durante toda la protesta y la huelga del magisterio en las probables infiltraciones de brazos políticos de Sendero Luminoso, Movadef y otros. A ver, esto no es ni... Para las personas que conocen y siguen estos temas, para los organismos de inteligencia del Estado, en fin, no son ninguna novedad. No es que estamos descubriendo algo que ha empezado a ocurrir en el gobierno del presidente Kuczynski. Desde hace 20 años, los grupos afines a Abimael Guzmán han estado avanzando en la constitución de sindicatos paralelos al sindicato oficial, digamos. Esto ha ocurrido. ¿Qué particularidad ha tenido la crisis actual? Que por razones sindicales de debilidad, de desgaste, todo lo que tú quieras, que corresponden al sindicato nacional, colapsó. De un momento a otro ese sindicato colapsó y abrió la puerta para que grupos... yo no estoy diciendo que los maestros son terroristas, porque ya me han dicho tantas veces que yo he dicho que los maestros son terroristas. Ni se lo he preguntado, ni se lo... Yo estoy hablando de infiltración, o sea, de que están trabajando dentro de la estructura. No te estaba respondiendo a ti. Ya, por lo que pasa es que el ministro dice que son terroristas, no. Ya. Hay las dirigencias, y lo ratifico, las dirigencias, en términos generales, que han participado en la huelga del SUTE CONARE están vinculados a distintas facciones de Sendero Luminoso y está documentado. Sí. Hoy, en un artículo, en una columna, el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, que además ha sido muy amigo suyo, lo que dice es que es imposible estar hablando de Sendero Luminoso hoy, en el siglo XXI. Las condiciones no están dadas, el Perú es otra cosa y no podríamos estar frente a una situación ni siquiera parecida. Hay varias cosas ahí, no he leído, la verdad, no leo sus columnas hace un tiempo, pero... Por razones personales, imagino. No, la verdad que uno anda muy ocupado. No es un problema de hablar de Sendero Luminoso, que dejamos de hablar de Sendero Luminoso, ya, listo, adiós, solucionado el problema porque hay un investigador que dice que en el siglo XXI ya esto no puede existir. Lo que dice es que hoy no es posible el resurgimiento de Sendero Luminoso. Digamos, en los términos en que ocurrió, en los años en que surgió, yo creo que también que no. ¿Y en qué términos? Pero, a ver, tenemos evidencia documentada. Además, yo no hablo como analista que me cuentan, sino hablo como vocero de un trabajo conjunto de la DIRCOTE, de ADIRIN, la DIGIMIN y otros órganos policiales, que hemos estado trabajando durante toda esta etapa, identificando cada uno de los actores y su rol. Entonces, no es una cuestión de se me ocurrió, a ver, yo creo que no como en el siglo XXI va a haber una cosa así, esta ya no es la época, no es un tema de ese tipo. Acá estamos hablando de responsabilidades concretas. Yo como ministro, que podría callarme y jugar ese juego. No, la idea es que hable, no que se calle. Entonces, he hablado y voy a seguir hablando. ¿Ya? ¿Y entonces, voy a seguir hablando. ¿qué afirmamos? ¿Qué afirmamos? Con toda claridad. Movadef es un organismo de fachada de Sendero Luminoso. Movadef se presenta al Jurado Nacional de Elecciones con un ideario que está documentado que dice marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Si eso no es Sendero Luminoso, la apelación para que Movadef pueda ser reinscrito cuando se le saca de la posibilidad electoral, cosa que me da mucha alegría que haya sido así, es allanada la celda de Abimael Guzmán y ahí se encuentra redactada por él con las correcciones, no tienen que decir esto acá. En la captura de Artemio se encontraron documentos vinculados. Esa capacidad, digamos, de Movadef y otros grupos afines están entrando en varios niveles, en algunas infiltraciones sindicales y por otro lado en aulas y en algunas universidades. A ver, sí,
Pero lo que quiero decir es, no quiero que la opinión pública se lleve la idea... Sí como opinión, sí como constatación. Sí como constatación, okay. Fáctica, fáctica. Y que además los entendidos saben que esto viene ocurriendo desde hace un par de décadas, ¿de acuerdo? Ahora, tampoco hay que agrandarlo. No, cuando nosotros hemos documentado que 5.000 maestros o un poco menos firmaron por el Movadef, estamos hablando de que son 360 y tantos mil maestros. Entonces estamos hablando de una cifra muy... Se ratifica en los 5.000. Pero si están los nombres ahí, los documentos entregados al Congreso, a todo el mundo, claro que sí. O sea, y la respuesta del Estado, la respuesta del gobierno, del cual usted es parte. Yo quisiera hablar de la respuesta del Estado en su conjunto. ¿Ya? Para evitar criticar al gobierno del que es parte. Asumo todas las críticas que me quieran hacer. No tengo ningún problema, y al gobierno en su conjunto. Acá es un problema de preocupación más de país, ¿ya? A ver, por ejemplo, yo creo que el problema del Movadef es un problema que hay que ubicarlo en su real dimensión. No es que el Movadef, que es la cuestión legal, digamos, entre comillas, el brazo político, va a ganar las elecciones. No pienso que va a tomar el control de todo. Lo que quiere es entrar en la vida política. Y hay que cortarlo, pues. Ese es mi punto, hay que cortarlo. Más todavía, si logra entrar por el colapso del Sindicato Nacional Magisterial al sindicato más sensible del Perú. ¿Cómo lo cortamos si lo reciben en Palacio y lo reciben en el Congreso? A ver, yo sobre lo de Palacio, no se les ha recibido en Palacio. El presidente dijo, yo quiero que los maestros vengan, yo quiero hablar con ellos. Y dijo también, y está dicho en ese mismo momento, no los violentistas, por si acaso. Eso yo quiero decirlo con absoluta claridad, y no ha habido ningún líder de Movadef en Palacio de Gobierno. Eso, dice lo contrario en el caso del Congreso. Digamos, el Congreso es un concepto muy amplio, hay 130 congresistas. Claro, pero hay una mayoría clara. Algunos congresistas los han recibido con voluntad de diálogo y respeto, todo eso. Algunos otros han dicho, así sean terroristas, yo voy a conversar con ellos. Eso yo no lo comparto. Okay, pero ¿cómo respondemos a eso? A ver, en el campo judicial hay un juicio para la ilegalización del Movadef. La policía encontró todas las cosas que te he mencionado, hubo escuchas telefónicas legales, etcétera, 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 que le crearon un caso lo suficientemente sólido, a juicio nuestro, para ilegalizar al Movadef, no por apología, sino por ser parte de Sendero Luminoso, ¿ya? Entonces, si yo digo que la democracia es boba, porque este juicio se decidió que debían llevarlo en libertad. Soltaron a todos lo soltaron. Pero además, ya bueno, lo soltaron a todos. ¿Sabes hace cuántos años que está el juicio que no empieza? 3 años. 3 años. 3 años. Como muchísimos. 3 años. Si no tenemos la capacidad de ser mínimamente rápidos para casos de esta sensibilidad nacional, ojo, Movadef no es que va a ir a la escuela del hijo de usted y tomar el... No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que le estamos cediendo espacios. Y no debemos cederles ni un solo espacio. Volvemos al tema del momento, coincide con que comienzan a salir los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso que tienen o podrían tener, si no están arrepentidos, la capacidad de reorganizarse. En términos ideológicos me refiero. Yo puedo documentar, y lo he hecho en el Congreso, en la Comisión de Defensa, que varios de los que han salido de la cárcel de Sendero Luminoso han estado todos esos días en la Plaza San Martín. Lo he mostrado en la Comisión del Congreso, no he dicho en el siglo XXI no puede haber sendero, no he estado en esa discusión, los he mostrado, están ahí, están tratando de infiltrarse. Y ahora, cumplen sus condenas y ¿cómo tienen que salir? Tienen que salir. Yo creo que muchos de ellos están más bien en la actitud ya de... ¿Usted tiene alguna información de Marisa Garrido Leca que sale mañana? Es decir, en cuanto a su... pensamiento. Tengo la impresión, por algunas referencias de distinto tipo, que no es una persona que se haya arrepentido de sus actos. Y en general creo que muchos de ellos siguen creyendo que la, entre comillas, guerra fue justa. Ahora, uno puede seguir creyendo eso y guardárselo in pectore, o uno puede seguir creyendo eso y tratar de involucrarse en actividades sindicales. Políticas captando gente, además. Yo me inclino a pensar que muchos de ellos están ya... Marisa Garrido Leca es, digamos, muy joven en relación al promedio de todos ellos. Sale de 52 años. Los otros salen de 78 años, etcétera. La mayor parte son gente que ya, digamos, ya fue como se podría... Pero policialmente habrá que, digamos, tener una mirada alerta, ¿no? La policía está haciendo su trabajo.
la policía está haciendo su trabajo y lo he mostrado documentadamente, por ejemplo, en todo lo de la Plaza San Martín, tenemos la foto, los he pasado en la Comisión de Defensa de esto. Ahora, yo no quiero satanizar a nadie, considerar que los maestros son terroristas. Lo que yo quiero advertir es, el sindicato más sensible del Perú es el de los maestros, educación, porque es el que busca a nuestros hijos. Ahí quiero decir algo que me parece... Para finalizar. No me parece oportuno. Yo, cuando me interpelaron, estaba ahí, jamás dije chis ni mus. Derecho del Congreso... ¿No le parece oportuno censurar? Creo que ni siquiera interpelarla. Pero ya fue interpelada. Ya. La maestra que evitó, la ministra que evitó... La maestra. Que evitó que se tumbaran las evaluaciones, que es uno de los elementos centrales de este grupo, tumbarse las evaluaciones de los maestros. Y la ministra que finalmente, con todas las dificultades que tuvimos durante el proceso de huelga, dijo, yo no firmo con ellos. ¿Ahí ya la vamos a censurar? Bien, ok. Le agradezco mucho, ministro. Gracias por estar con nosotros. Y precisamente vamos a...